El Diario de la Nación, uno de los periodistas más importantes del diario. Padre Manolo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Leonardo. Muy bien, muy bien. Un saludo cordial a todos los integrantes de la mesa. Gracias por atendernos, sé que estás en un retiro espiritual, Vamos, así que te agradezco mucho tu tiempo. Pero ¿nos podés por contar favor. quién es Mamantula? El domingo se va a canonizar, va a ser la misa de canonización. ¿Quién era Mamantula? Exactamente. Para la Iglesia Universal y la Iglesia en Argentina en particular es una alegría que sea presentada esta mujer como un ejemplo de santidad, ¿no? Ella nace en 1730 en Villa Silípica, en Santiago del Estero, que en ese momento pertenecía a la gobernación de Tucumán e integraba el virreinato de Perú. Y realmente es una mujer que tiene una actividad muy, muy, muy apostólica, muy activa, caminadora, porque caminaba descalza. Ese niño que ustedes están viendo ahí, que vieron recién, es con el que ella siempre iba peregrinando. Lo llamaba mi Manuelito, porque sabemos que ella no era monja, era una laica consagrada. En ese momento los jesuitas habían sido suprimidos y además se los había sacado de América, precisamente porque el rey Carlos III dijo, bueno, esta gente, los jesuitas están haciendo actividad política en contra de la corona. Y entonces él decide sacarlos, expulsarlos, y expulsó a 2.630 jesuitas que formaban parte del virreinato. O sea que 200 años de actividad apostólica de parte de ellos se deshizo, pero la semilla quedó. ¿Por qué? Bueno, después hay un papa, el Papa Clemente XIV, que fue quien suprimió la congregación de los jesuitas. Y es muy curioso porque a los 3 días de haber sido elegido sumo pontífice, Francisco, lo que algunos cardenales le decían respecto al nombre, bueno, ¿qué nombre vas a elegir? Entonces algunos le decían, elegí Clemente XV. ¿Por qué? Porque Clemente XIV había expulsado, suprimido la orden de los jesuitas. Entonces, como diciendo, bueno, ahora reivindicamos a esta congregación y sos el primer jesuita papa. Pero el papa decidió, no, voy a elegir el nombre Francisco como un signo también de humildad, de despojo, de desprendimiento. Mira vos. Así que, en realidad, el contexto. Y entonces, esta mujer, a los 15 años, decide consagrarse en 1745 como laica y forma parte de lo que llamaban el beaterío. Ella, como beata, hizo los 2 votos de pobreza y castidad. Obediencia no lo hizo porque no tenía una autoridad por encima de ella. Y en ese momento, al estar suprimida la congregación de los jesuitas y no tener ellos una congregación femenina, entonces estaba este grupo de beatas. Hoy tiene un sentido despectivo este término, pero realmente si nosotros vamos al origen bíblico, beata viene del hebreo asre, de la raíz ashar, que significa el que camina y que va adelante. Y es muy significativo, ¿no? Ella, que adopta este nombre de beata, integra un beaterío que era el grupo de mujeres que eran viudas o solteras que se dedicaban al apostolado, la penitencia y la oración. Y así es como recorre ella grandes extensiones. Pensemos que ella va por toda la zona del virreinato y predica aquí en la parte sur, predica en Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Córdoba, Salta, y realmente convoca a la gente ¿para qué? Para que haga los ejercicios espirituales, porque San Ignacio de Loyola tenía su libro de los ejercicios espirituales. Al ser suprimida esta congregación y al ser expulsados, entonces directamente lo que sucede es que ella comienza a realizar esta actividad apostólica. Ahora, es curioso, ¿no? Porque podemos decir, bueno, si no hubiera sido por la expulsión y supresión de los jesuitas, tal vez hoy no estaríamos hablando de Mamantula. Mira Es vos. decir, cómo en cada situación de riesgo se presenta una oportunidad, ¿no? Hay que tener los ojos y al mismo tiempo la astucia evangélica para saber interpretar los signos de los tiempos. Contame una Así cosa. que ella iba vestida así como la vemos ahí, Sí. con un hábito negro, que era el hábito de los jesuitas, iba con la cruz como un bastón, y en el libro lleva, este libro es el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Contame una Sí, te cosa. escucho.
Vayamos al momento de los milagros, porque para ser canonizada, para ser declarada santa por la Iglesia, tienen que haber ocurrido algunos milagros. ¿De qué se trata eso? Bueno, para un proceso de canonización, primero está una etapa que es el proceso de beatificación. Pero claro, siempre para iniciar este proceso, la persona tiene que tener fama de santidad. No es que, bueno, a mí se me ocurre que esta persona era muy ejemplar y entonces inicio el proceso. No, primera condición sine qua non es que tenga fama de santidad. Después inicia el proceso, se van analizando las virtudes heroicas, tiene que realizar un milagro por su intercesión. Dios realiza el milagro, pidiéndole a Dios una gracia por intercesión de esa persona. Realiza el milagro, viene declarado beato. En este caso fue declarada beata en el 2016, Mamantula. Y después, ahora, se produjo el segundo milagro de una persona que vos entrevistaste esta mañana, Claudio Perusini. Exactamente, en la radio. Exacto, en Radio Mitre. Es un profesor de filosofía. Él tuvo un ACV muy agudo, sí, un ictus isquémico, sí, con trastorno hemorrágico. Después tuvo una sepsis, tuvo una septicemia, un shock séptico, y después estuvo en coma profundo y también falla multiorgánica. sí. Él estuvo cerca de 28 días en estado vegetativo. Entonces lo visita en Santa Fe, allí en el hospital donde estaba, un sacerdote, que ahora es obispo, Ernesto Llobando, que es jesuita, que había sido compañero de él en el colegio secundario, y colocó allí en el lugar donde estaba todo el sistema para reconocer los signos vitales. Entonces estaba allí, puso la estampa de Mamantula y pidió a la gente que rezara pidiendo el milagro. Y realmente este hombre recuperó la salud y se produjo el milagro. Fue le habían dicho a la mujer de Perusini, mañana se muere. Sí. Hoy cuando hablaba con Perusini me lo contaba así, mira. Un amigo mío, sí, que fuimos al secundario juntos, que hoy es el obispo Ernesto Giovando. ¿En serio? ¿Es obispo? Sí. Qué bárbaro. Fuimos a la escuela juntos. Sí. Y él le llevó una estampa a mi mujer y a mis hijos y dice, estuve 3 horas sentado al lado de Claudio en terapia intensiva. Y ahí empezaron a rezarle a Mamantula. Cuando yo me desperté, me contaron de Mamantula. Y lo que yo primero leí fue sobre Mamantula. Impresionante, la historia que él cuenta es realmente impresionante, ¿no? Porque ahí está el milagro en primera persona. El domingo vamos a ver la misa de canonización de Mamantula por este milagro en primera persona, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, él va a estar presente también en la ceremonia de canonización, que empieza a las 9:30 hora de Roma, 5:30 hora en Argentina. Pero hay datos muy interesantes que yo creo que la gente no conoce. Por ejemplo, es considerada la primera literata argentina, porque ella era una mujer de cultura, en el sentido que sabía leer y escribir, había sido educada por los jesuitas. En ese momento, siglo XVIII, las mujeres no eran educadas en instituciones, colegios, universidades. Entonces, lo que ella hace es escribir múltiples cartas que son traducidas, gracias al amanuense Ambrosio Funes, cordobés, al inglés, francés, alemán y al ruso. Se dice que en esa época, siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, había 2 mujeres que eran las 2 mujeres más potentes y poderosas del mundo, que era Catarina II de Rusia, emperatriz de Rusia, y Mamantula. Increíble. Desgraciadamente, por ejemplo, a nivel informativo no se ha divulgado, pero ella desarrolló un género literario que era el de la escritura, así como lo llevó a cabo Cicerón, Ovidio, Horacio, y realmente esto fue de una gran trascendencia, porque ahí se podía ver cuál era el espíritu de ella, y además porque ella se contactaba con los jesuitas de Rusia, porque cuando son expulsados, se van a Rusia muchos de ellos, porque allí no los sacan. Recién en el año 1815, el zar Alejandro I es el que los expulsa de Rusia y San Petersburgo, pero ella tiene ese contacto. Y además,
algo muy interesante con el tema de la bandera, si te interesa. Sí, claro, porque me contabas el otro día en la radio que Mamá Tula compartió época con los padres de la patria y tuvo contacto con muchos de ellos, en especial con Belgrano, a quien le sugiere el sol. Mostrame la bandera argentina que tengo aquí. Mostrala, por favor. Ese sol fue sugerido por Mamá Tula. Exactamente, porque Manuel Belgrano hizo retiros con Mamá Tula. Lo mismo que Santiago de Liniers y también el vocal de la primera junta, Miguel de Ascuénaga, hicieron retiro con ella. Porque ¿qué pasaba? En ese momento, en esa etapa de la historia, y en Argentina, aquí no se unían las clases sociales. Por ejemplo, la burguesía incluso iba por una vereda, los esclavos y los pobres iban por otra. Entonces, ¿ella qué hace? Tandas de ejercicios de 10 días, en grupos de 200 o 400 personas, donde comparten todos, los de la nobleza, los pobres, los indigentes, los esclavos. Entonces, allí ella desarrolla algo que insiste mucho el Papa Francisco hoy, que es la cultura de la inclusión, no permitir el descarte, la cultura de la inclusión. Incluso fíjate vos que el primer terreno, porque ella funda la Santa Casa de Ejercicios allí en Avenida Independencia al 1100, y el primer terreno, parte del terreno, ¿quién se lo cedió? Los padres de Manuel Alberti. Oh, mire usted, qué bárbaro. Los padres han estado muy conectados. Y entonces fíjate cómo ese sol que mostrabas recién en tu bandera, ese sol es el signo que aparece en el emblema de los jesuitas. Y ella le dice, hay que poner el sol en la bandera, que es de 32 rayos, que fijémonos, por ejemplo, yo envié el emblema de los jesuitas y también el escudo del Papa. Ahí bueno, está el sol, claro. Es el de Francisco. Claro. Este de Francisco. Ahí aparece, exacto, ahí aparece IHS, Iesus Hominum Salvator, que es el lema de los jesuitas, y ahí aparece la cruz, los 3 clavos abajo de los 3 votos, pobreza, castidad y obediencia, y abajo la estrella de María y el nardo de San José. Claro. Pero además, ese es el escudo pontificio del Papa Francisco, pero después también se puede ver mejor en el emblema de los jesuitas, allí aparece precisamente ese sol que es el originario, que ella dice, no hay que poner este sol allí. Realmente una mujer evangelizadora, caminante. Pensemos que en esa época, cuando viene al virreinato del Río de la Plata, había aproximadamente 400.000 habitantes. Buenos Aires, según el primer censo de 1778, tenía nada más que 37.769 habitantes, es decir, no eran grandes conglomeraciones de habitantes. Después ella viene y predica aquí, y pide permiso al obispo y le dice, bueno, va a esperar porque tiene mucho olor a jesuita usted. Y después va al virrey de Vertis y también le dice, no, yo con los jesuitas no quiero saber nada, usted tiene un espíritu jesuítico. Entonces tardó 2 años en autorizarla para que predicara los retiros espirituales en la ciudad de Buenos Aires, que era la capital nueva del virreinato del Río de la Plata. Creado en 1776. Es decir, fue una mujer de coraje, no se detuvo, porque ¿qué hizo? Predicó retiros espirituales en casas de modo clandestino. Qué bárbaro. Y eso el Papa lo resaltó, hoy lo resaltó. Claro. Y muere ella en el 7 de marzo de 1799, que ese va a pasar a ser el día, a partir del domingo, el día en que va a ser honrada, venerada, Mamá Tula. Y ella dice, cuando yo me muera, no quiero que me coloquen en un ataúd. Colóquenme en la tierra como un signo de humildad. Y fue allí sepultada en el Campo Santo de la antigua Iglesia de la Piedad. Y después es colocada su cabeza sobre un tronco de ñandubay, que es una madera resistente al paso del tiempo. Por eso cuando hubo que exhumar los restos, se descubrió que era el cuerpo de ella precisamente porque tenía ese tronco de ñandubay. Y la gente que quiera pedir intercesión de Mamá Tula para obtener diferentes gracias puede ir a acercarse allí a la Basílica de la Piedad, que está ubicada en calle Mitre y Paraná. Querido padre, un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias siempre por enseñarnos tanto.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo muy, muy, muy grande. Bueno, Willy. Vamos a hablar, Eduardo, del dato